En esta ocasión saludo con mucho gusto a Gonzalo Monroy, director general de GMES, y también al maestro Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas Puebla, a Guadalupe Almaguer, diputada federal del PRD e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, y a Mauricio Curi, él es senador del Partido de Acción Nacional y vicecoordinador general precisamente del PAN en el Senado. A los tres, muchas gracias. A los cuatro, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gerardo, me gustaría comenzar contigo. Tú tienes los datos, el panorama general en materia de seguridad. ¿Cómo comenzamos? El día de hoy, por cierto, López Obrador mencionaba en una gran gráfica cómo estaba en promedio el robo de pipas, cómo está en lo más reciente. Parecer que no está a discusión, que era necesario que alguien pusiera alguna estrategia para evitar el robo de combustible. Pero, ¿falló esta estrategia? ¿Cómo lo estás leyendo? Mira, si sumamos 12 años de estrategia fallida del combate al robo de combustible, el cálculo más conservador habla de 7,000 millones de pesos de robo de combustible en la última década, sumado al menos 3 administraciones. Es un asunto de seguridad nacional. Todos se han echado la bolita. Todas las instancias de seguridad nacional, Pemex y CEN, gobiernos estatales, señalaban a Pemex como la principal responsable, porque sabían que ahí había colusión en el robo de combustibles. El dato del día de hoy del presidente de que en Salamanca había una toma clandestina en la refinería es terrible, ¿no? Entonces, eso por un lado. Ha habido también, y hay que decirlo con toda claridad, ha habido muertos en el lado del gobierno federal, policías federales, ejército, integrantes, verificadores de Profeco han muerto en los últimos años cuando han querido atacar de manera desarticulada este problema. Cierro con esto mi primer comentario, Héctor. Blanca, me merece todo el respeto del presidente de la República que coordine a su gabinete, porque hay responsabilidades en Pemex, en Hacienda, en PGR, en Policía Federal, en los gobiernos estatales y en el sector privado que se han aprovechado de este recurso. Correcto. Gonzalo, ha sido en particular muy duro en las críticas hacia el gobierno federal en relación a cómo está haciendo las cosas en esta crisis que tenemos. Es correcto. Es un gusto estar aquí con ustedes, Héctor, Blanca, compañeros. Principalmente porque la estrategia está completamente desarticulada. Ciertamente, y coincido con Gerardo, es un golpe de decisión que hay que aplaudir. Es la primera vez, porque no es la única vez que se han hecho esfuerzos. La gran mayoría desarticulados y se sostienen por unos cuantos meses y acaba y regresamos a los puntos originales. El punto fundamental acá es que en muchas cosas hay una mayor afectación que estamos ya empezando a vivir. Este desabasto, lo tuvo que reconocer incluso la secretaria Rocío Nale, fue porque no se revisaron a tiempo los inventarios. Tomó tan apresuradamente la decisión que terminó siendo la afectación de la ciudadanía. Incluso todavía al día de hoy, lo que estamos pasando, el silencio, me atrevo a decir, criminal de Petróleos Mexicanos, al no dar explicaciones, al no dar un plan de reabastecimiento de cuánto podemos esperar esta situación, ha llevado a las compras de pánico que estamos viendo incluso en la Ciudad de México y el valle del área metropolitana. Abundaría nada más en una cosa porque es muy importante señalarlo con respecto a lo que dice, por ejemplo, Gerardo. ¿Es culpa de Pemex? Sí, por supuesto. Pero también hay que reconocer, y están casos documentados muy claros, de que gente dentro de Petróleos Mexicanos que se opuso a esto, a participar, fueron masacrados junto con sus familias. Y justamente se generó al interior de Petróleos Mexicanos un ambiente también de extorsión. Si bien colaboran en ese tipo de cosas, no son completamente inocentes, pero tampoco son completamente víctimas. Eso creo que es de los puntos que más hay que resaltar aquí. Bien, ahora, desde la parte legislativa, Guadalupe, ¿qué es lo que están viendo ustedes? Bueno, nosotros no podemos, coincidiendo con la voz de los especialistas y agradeciendo el espacio, yo les quiero decir que no hay en el Congreso en este momento una mesa, que debería de haber una mesa dentro de la permanente para enfrentar esta situación. Me parece que es una responsabilidad legislativa enfrentar todos este tipo de situaciones que está padeciendo la ciudadanía. Yo quiero decirles, y que quede muy claro, estamos a favor de que se enfrente el delito, por supuesto. Es un delito de una delincuencia organizada de altos alcances. Sin embargo, la forma en la que el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel, la secretaria Nale y quienes intervinieron
y Pemex, por supuesto. El problema fue que equivocaron la estrategia para enfrentar, porque yo creo y estoy segura y es evidente que la mejor política pública y la mejor decisión que se tenga que enfrentar para aminorar o enfrentar de alguna manera al crimen es siempre pensando en no afectar a la ciudadanía. Y aquí lo primero que se está afectando, evidentemente, ahí están las muestras, no somos el pueblo malo, no somos conservadores, porque luego de esto parece que de eso se trata, de manera muy irresponsable se hizo. A mí me parece que habría que recomponer la decisión, ¿no? Y tomar decisiones de manera estratégica y con especialistas, ¿no? Bien, en el Senado. Pues muy sorprendidos. Por supuesto que entiendo perfectamente bien pues, que había que atacar el problema de frente y con mucho valor, pero también con inteligencia y con estrategia. Por supuesto, si tú no quieres que ya no te roben gasolina, pues dejas de surtir gasolina, pues te van a dejar de robar. Los datos que nos han dado son muy ambiguos, hay una opacidad terrible en el gobierno federal. Petróleos Mexicanos. Lo dije cuando fui presidente municipal perdón, pero también policías municipales y policías estatales han perdido la vida luchando contra el huachicoleo, que es un tema federal. Pero lo que quiero decir, cuando yo fui presidente municipal, siempre lo dije, Pemex, si fuera una empresa privada, estaría clausurada, porque no nos da las garantías de seguridad a los mexicanos ni a los municipios, y esto tendría que tener una consecuencia. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué la competencia de Pemex sí tiene producto? Es decir, si tú te pones a ver la forma tan abrupta, con la prisa y con la ocurrencia de quitar los ductos y empezar a mandar con pipas, pues esto lo que va a hacer es que el desabasto no va a dejar de haber. Porque ayer decían, por ejemplo, para mi estado, para Querétaro, vamos a mandar ya 10,000 barriles. 10,000 barriles no sirve absolutamente para nada para la ciudad de Querétaro. Estamos hablando que en 9 entidades tenemos problema, en 260 municipios tenemos problema y en una gran cantidad de gasolinerías. Que esto es un tema que tiene que ver el gobierno federal, asumirlo y, por supuesto, rectificar, y para eso queremos estar nosotros como senadores apoyando al gobierno federal. Perfecto, Gonzalo. Yo quiero preguntarte entonces qué es lo que está fallando en esta estrategia para combatir al huachicoleo. ¿La logística no se planeó exactamente bien? ¿En qué momento y cómo hacerlo? Pues esta clausura de estos ductos, o la comunicación del gobierno federal, ¿qué fue lo que falló? Es un poco de todo. Y a final de cuentas es el armado de la estrategia en sí misma. La decisión, coincido con todos, qué bueno que se hace, pero se tiene que haber hecho mejor. El primero de los puntos, lo dije anteriormente, es la parte de los inventarios, que la gente no se quedara sin interrumpir su vida normal y cotidiana. Que hay inventarios hasta de horas, no de días. Exactamente, porque en ese punto, y déjeme ser súper claro, cuando dice Andrés Manuel y cuando dice el director de Pemex que tenemos el producto, sí y no, porque tenemos el producto estacionado en los buques de Tuxpan, pero no ha llegado absolutamente nada al centro del país. Claro. Eso, a final de cuentas, se me haciendo un suministro que nunca va a llegar. Las pipas mismas no es una parte. Tienen una limitación natural. Podrás llevar la pipa, el buque tanque, el carro tanque, a la Ciudad de México. Lo podrás llevar incluso a Toluca, pero jamás va a llegar a Querétaro. No va a llegar a Morelia. No va a llegar jamás hasta allá. Tiene un alcance, 500, 600 kilómetros. Punto fundamental número 2. Estamos hablando, incluso se aprobó poner una refinería, pero no tenemos ahora la capacidad de darnos cuenta de que la parte más vulnerable de todo el sistema de Pemex era su sistema de logística. Tenemos un almacenamiento, y esto quiero ser súper puntual, de 3 días nada más. Y para colmo, en la zona de centro, que es donde está la parte de Querétaro, Guanajuato, es de 1 día. Para la zona del occidente, donde es Michoacán, Jalisco, es apenas de 2 días. Como lo dijo muy bien el senador, tenemos que generar nuevas alternativas, nuevas líneas de suministro y redundancia para que esto pueda tener cierta viabilidad. Claro, y aparte de esto, senador, desde el Congreso tendríamos que endurecer más las leyes contra el huachicoleo, aparte de esta estrategia del presidente. Sí, y ya se está haciendo. Se está cambiando el artículo 19 constitucional para hacer más grande el catálogo de delitos graves. El día de hoy, en la Comisión Permanente, se definió que se va a juntar el lunes, va a ir el secretario de Hacienda, la secretaria de Energía, y va a ir el director de Pemex,
no como comparecencia, porque la comisión permanente no puede hacer comparecencia, pero sí en una reunión de trabajo en la comisión permanente. Es muy importante que nos expliquen, y es verdaderamente increíble que no tengamos, miren, soy senador de la República, soy vicecoordinador, actualmente estoy a cargo de la coordinación en lo que marca Marco Cortés, y no tengo ninguna información que yo la sienta verídica por parte del gobierno federal, más que la misma que hemos tenido todos. Los mismos gobernadores no la tienen. Están diciendo que en los aeropuertos no ha habido problemas. Hoy hubo problemas en el aeropuerto de Querétaro y hubo problemas por la hidrocina. Y hubo problemas también en el aeropuerto de Guanajuato. ¿Qué sale más caro? Estamos pagando los ciudadanos en lugar de que estén pagando los delincuentes. Así es. No hay un solo detenido en este momento de este tema, porque otro tema que aquí el analista de seguridad lo sabe mucho mejor, es el tema de que está muy bien, ya les vas a quitar el problema del huachicoleo, ya no te lo van a quitar, pero esas células, si no las detienes, se van a ir a otro lado, porque el delincuente en crimen organizado ya no se va a regenerar o a buscar poner negocios legales. Desde mi punto de vista, por supuesto. Y sobre esto, Gerardo, quiero preguntarte, ¿el huachicoleo es la nueva forma de crimen organizado? Porque mucho hemos leído que incluso es más fácil y genera pues más ganancias que la cocaína y que la distribución de narcóticos. Exactamente. Mira, por ejemplo, el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas, cuando trataron de diversificar sus estrategias en Tamaulipas, Veracruz, en el centro del país, encontraron en el huachicoleo, en el robo de combustibles, una nueva forma de financiarse. Cuando en Puebla se destapa en el 2017 por la investigación del uso de drones, de que un pueblo estaba haciendo un huachicoleo terrible, cierran el paso del llamado Triángulo Rojo entre Veracruz y Puebla. ¿Y qué sucedió? Sí se contuvo el huachicoleo ahí, pero los huachicoleros, las comunidades que ya estaban en la impunidad trabajando, se fueron a robar al sistema de transporte comercial en toda esta zona. Entonces, sí, efectivamente, Blanca, hay una evolución. Entonces, lo que tenemos que atajar es la impunidad. Y como vimos, la impunidad estaba en lo más alto de Petróleos Mexicanos, en el sindicato, funcionarios de confianza de Pemex y también autoridades locales que lo permitían. Claro. Diputada, todo esto le pedirán cuentas a los titulares de CENER, de Hacienda, también de Pemex y de Profeco, cuando asistan a comparecer. Pero particularmente, digo yo, aquí hay toma de decisiones. Claro. Como dicen aquí los compañeros, no hay un silencio, hay una opacidad en un asunto tan delicado como dejar sin gasolina a la población, que es además un asunto que tiene que ver, Gerardo, tú estarás de acuerdo, con seguridad nacional, Claro. ¿no? Entonces, no es un solo coche, ni 10,000, ni 20,000, es un asunto de seguridad nacional. Y se toman decisiones. Yo quiero ver una mesa con especialistas que se tenga la humildad y reconocer que se cometió un grave error en la estrategia, porque fue un grave error solamente cerrar las llaves y ya con eso creer que iban a dejar de robar, ¿no? Con especialistas para que se diseñe una estrategia que sí enfrente, por supuesto, la delincuencia del huachicoleo sin afectar a la ciudadanía. Y la otra, bueno, pues hacer un llamado al presidente de la República para que se permita tolerancia y respeto a quienes hoy estamos, porque somos miles, ¿no? Ahí están ya las redes sociales benditas anotando quién es el responsable, para que se admita un error y se resuelva el problema y se recomponga. Y que no haya un asunto de estigmatización por tener una opinión divergente. Si sales a la calle, vas a encontrar las opiniones de la ciudadanía y de los y las afectados en este tema tan delicado. Muchas gracias. Antes de pasar contigo, Gerardo, por orden, ¿nos a comentar algo? Sí, déjame hablar específicamente el por qué la estrategia. No importa si estamos haciéndolo por pipas, no importa si estamos cerrando las refinerías, si estamos cerrando los ductos, porque esto no se resuelve. Gerardo lo acaba de poner, el corazón del sistema de todo esto es justamente la lucha por el Estado de Derecho, por la viabilidad de no caer mal. ¿Y a qué me refiero con esto?
empezamos a hacer un juego perpetuo del gato y el ratón. Podremos cerrar el ducto, podremos cerrar la refinería, podremos pasar las pipas. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar para grupos tan sofisticados, con un nivel de sadismo como no se había visto desde hace mucho tiempo, desde el origen de los Zetas, desde ahí no se veía ese nivel de sadismo? Empiecen básicamente a secuestrar las pipas, a secuestrar los tanques, y se empiezan a mover por tren, a descarrilar los trenes o a detenerlos. ¿Cuánto tiempo va a faltar para eso? Una cosa que aquí también, déjame hacer un pequeño clave aquí, es de que justamente esa capacidad de irse moviendo de un lado a otro es algo que se va a ir replicando. Este juego perpetuo del gato y el ratón, yo soy de la idea muy, muy clara de que la soberanía radica a final de cuentas en las personas. Ese debería ser el primer parámetro de cualquier toma de decisiones que se tome. Correcto. Esa. Y esa es justamente la que parece ser que Andrés Manuel en su conferencia mañanera, precisamente hoy en la mañana, parecía que se estaba olvidando de ella cuando decía que podía jugar a las vencidas a ver quién se cansa primero. Estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de la cotidianidad y del aparato productivo que nos está llevando adelante. Bien. Eso es el punto. Gerardo. No coinciden totalmente con la No diputada. importa. A ver, esta sí es una situación de seguridad nacional y como tal sí estamos en una crisis. Entonces, cuando hay una crisis, los estados, los presidentes sí tienen que llamar a la solidaridad de los diferentes actores involucrados. Me parece que sí hubo errores en la comunicación de la gestión de la crisis. Voy a poner un ejemplo. Cuando viene un huracán, tienes que comunicar qué medidas tienes que tomar. correcto. Pero aquí había que hacer una acción de sorpresa para capturar, para sacar información de los involucrados en este asalto al gobierno de la República y al bolsillo de los mexicanos. Ni Enrique Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni Fox quisieron tomar esta decisión que en términos logísticos era muy complicado porque se iba a tener esta afectación en la vida diaria de comercios y de ciudadanos. Ahí te Pero la interrumpo, economía Gerardo. del país, Ahí te interrumpo, porque es Héctor, importante. va a seguir, ¿eh? A eso voy. Era inevitable Sí, la afectación que hoy tenemos. claro, por supuesto. Y quien está asumiendo los costos es el presidente de la República. Yo lo que critico es que no están saliendo voceros técnicos a explicar. Con el caso de la influenza, ¿hubo afectaciones económicas en la Ciudad de México porque se cerraron los restaurantes? Sí. Por supuesto. Sí. Pero hubo voceros técnicos, los secretarios de Salud del Estado de México, del Distrito Federal, que explicaron. Es una situación de Falta de emergencia que como comunicación país federal. tenemos que asumir. Bien. Ahora, el caso del legislativo, ustedes no estuvieron en la anterior, en la anterior, en la anterior, en la anterior, pero tampoco se vio desde la Cámara de Diputados y el Senado una presión fuerte a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, ni al mismo presidente de la República en turno presionando de esa manera para que se acabara. No, perdón, en mi caso sí. Yo fui presidente municipal, yo ataqué mucho al huachicol. Estuvimos ¿En dónde? en Corregidora, En Querétaro. estábamos pegados a Guanajuato, no lo dejamos que entraran para Querétaro, hicimos un fuerte, y nos daba mucho coraje que Pemex y el sindicato, como comenta Gerardo, no hacía nada. Veíamos la fuga donde lo agarraba, llegaba Pemex, ponía un remedio para que lo podían abrir a los 2 días. Eso lo dijimos y lo dije fuerte y lo dije claro en nuestros medios locales, en nuestros alcances, en nuestras redes. Ahora, hay algunas cosas que no coincido tanto con Gerardo. Entiendo que debió haber sido un ataque sorpresa para ver cuáles fueron los que se habían atacado. Desde mi punto de vista no era tan necesario porque el presidente cuando dice que Pemex se lo estaban robando, el tema del huachicoleo está Pemex adentro, pues lo sabíamos todos. Considero desde mi punto de vista que no hay comparación en el pasado sexenio de la exponencialidad de lo que hubo con el tema del huachicol, con el sexenio de Felipe Calderón, que fue desde mi punto de vista el presidente que más atacó al crimen organizado. Los datos son contundentes. El huachicol empezó con Felipe Calderón. Ok, pero no a estos niveles. En términos Me importantes. refiero que el tema exponencial Los datos está son ahorita. contundentes. Bueno, el dato quizá, si tú me lo puedes pasar, el dato que yo tengo es que es exponencial lo que se dio en el sexenio Con pasado. Por ejemplo, en Enrique Guanajuato Peña Nieto. no teníamos ese problema que tenemos ahorita. En Puebla, francamente, no Lo lo que sé. está comentando Gerardo, y no es por otra cosa, sino que comienza en ese sexenio, pero El en donde exponencial se nota, es ahorita. se nota Fue la... con Enrique Peña Nieto. Con es Enrique quien Peña se Nieto, eleva ¿no? indudablemente. Calderón, ¿eh? no. Ahora, perdón, Sí. el tema hay que ser muy claro, es un tema de una empresa que dice que es de los mexicanos, pero que esta empresa lo único que ha hecho es robarle a los mexicanos. Por eso estoy convencido que esta empresa debería de tener fuertes reclamos y fuertes
cambios muy adentro. Hoy estaba metiendo una iniciativa de ley, tengo entendido que el grupo parlamentario de Morena, donde quieren quitar al Consejo de Administración externo de Pemex. Eso es una verdadera incongruencia. Es una verdadera incongruencia porque le quita mucha certidumbre a la empresa más grande, no de México, sino de América Latina. Para ir concluyendo, Gonzalo, ¿con qué te quedarías con este tema del desabasto y las primeras horas, los primeros días de este combate a este crimen, a este delito del huachicoleo del parte del gobierno federal? Pues mira, yo creo que vamos a tener, sinceramente, no sabemos, porque otra vez el silencio de Petróleos Mexicanos de las autoridades ha sido bastante más notorio, pero el punto fundamental es, estamos básicamente ante la primera crisis del presidente, que nos va a decir muchísimo cómo afronta los problemas que va a tener, que está básicamente teniendo un costo político y que tiene que asumir él solo, que no puede poner a consulta, porque eso es básicamente como el jefe de las Fuerzas Armadas del país. Habiendo dicho eso, ¿en qué momento vamos a dejar de jugar al gato y al ratón? Y ahí es precisamente ahí. ¿En qué momento vamos a ir tras los cárteles verdaderamente? ¿Y cuál va a ser la estrategia para hacerlo? ¿O simplemente vamos a regresar a un estado de normalidad del cual creo que los mexicanos ya votamos que queríamos un cambio diferente? Exactamente, Gerardo. Yo me quedo con el tema de que hay que hacer responsables a cada uno de los actores institucionales, federales, locales y privados de la parte que tienen del huachicol. Que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda vaya contra quien esté lavando dinero por fraudes por la venta de huachicol. La PGR y las fiscalías estatales que también vayan sobre este tema. Las policías estatales, el exsecretario de Seguridad Pública de Puebla, Facundo Rosas, 2 de sus brazos izquierdos y derechos operativos vinculados con el huachicol. Por eso lo corrieron. Entonces, hay que hacer responsables a los actores vinculados con todas estas actividades. Presidentes municipales, secretarios de Seguridad Pública, ¿Esto no lo contiene la organizaciones estrategia? de expendio de gasolina, ¿sí? ¿Esto no lo contiene la estrategia? Es que todavía no lo sabemos. Hay 15 instancias federales que están involucradas. Ojalá y cada una de las partes deje de echarse la bolita y que Pemex efectivamente informe de las acciones que está haciendo de manera interna. Exactamente. Bueno, la estrategia fue entonces el factor sorpresa y tenía que serlo según tu opinión, Gerardo, opinión que además respeto. Sin embargo, esta sigue afectando a la ciudadanía, es lo que yo soy representante popular, ¿no? Entonces yo tengo que la obligación y la responsabilidad social de pensar en las personas. Y si una decisión afecta a las personas, es una decisión equivocada, perdón. Entonces, yo lo que creo es que sí había que, Gerardo, por supuesto, coincido, llamar a que reconozcan primero que fue un error, ¿no? Ellos te van a decir que quizás no fue un error o que las críticas vienen de los conservadores o de la prensa fifí y todo este tipo de cosas. A mí me parece tribalizar el problema. Es una profunda y grave... trivializar el problema. Una irresponsabilidad. En la mañanera de López Obrador se refiere a un asunto como si fuera cualquier cosa. No, las personas están padeciendo un desabasto. Ahora hay una amenaza emitida hace unas horas por la secretaria Nale de decir las gasolineras que propaguen el asunto y que se diga que hay desabasto pueden ser cancelados su permiso. Bien. Hay desabasto. Cuando no hay gasolina hay desabasto. Perdón, aquí y en China. Senador. Sí, bueno, aquí lo más importante, reconocer que hay un problema de inseguridad, que los 3 niveles de gobierno lo tienen que atacar, aunque la responsabilidad es del gobierno federal, porque es un delito del fuero federal. Por supuesto que necesitan, yo creo que tiene que apoyarse por la policía municipal, la estatal, pero es una responsabilidad de la federación. Ahora, si este problema persiste, lo que va a pasar es lo siguiente: ya no va a haber gasolina para las ambulancias que llevan a los enfermos, las patrullas, Que era lo que ya veíamos con transporte Nezahualcóyotl. público, y va a aumentar el precio de la gasolina. Si sigue esta política, ahora, lo que necesitamos saber es cuál es la ruta crítica Exactamente. que el gobierno de la República está teniendo en esta estrategia. Que nos diga para cuándo ya va a haber gasolina o cuántos días vamos a tener este problema, dónde sí o dónde no. El problema que vemos es que nadie nos dice cuál es esa estrategia y yo en lo personal no la veo. Lo que yo veo es una buena intención,
coincido con Gerardo y con Gonzalo que nunca se había visto de una forma tan frontal atacar el tema al huachicol, pero lo veo totalmente ocurrente y desde mi personalísimo punto de vista es un tema que lo están viendo muy, pero muy poco serio y que le está pegando a las familias mexicanas. Así es. Pareciera, tenemos 3 minutos para cerrar, para quien quiera tomar la palabra, pareciera que el presidente López Obrador es el que se ha encargado de ser el vocero absoluto de todo este programa, en donde se le recargan también toda esta parte, y él trata de comunicar como puede las bondades, las consecuencias de todo esto. Hace falta alguien que pudiera tener la claridad necesaria para poder exponerlo, no dejarlo todo en las redes sociales, porque lo que se está comunicando también es a través de Twitter, y esto nosotros lo retomamos como medios de comunicación. Breve, ¿quién toma Eso la palabra? tiene mérito porque el presidente está asumiendo el liderazgo de esta estrategia. Nunca vimos a Peña Nieto, ni a Felipe Calderón, ni a Fox asumir con ese liderazgo. Él es el único que puede poner en cuentas a su gabinete para que cumpla. Pero sí faltan voceros técnicos que nos expliquen. Es vergonzoso que tu gobernador esté saliendo a pedirle al director de Pemex que le explique sobre el desabasto. También en el de Querétaro. Guanajuato, senador. Sí, a ver, el presidente Andrés Manuel se volvió el vocero oficial de este problema. Sí. Pero lo que yo veo es que qué va a pasar después. Es decir, ya puso tanto su palabra, desde mi perspectiva solamente, y aquí lo puede saber mejor Gonzalo, la única forma que se regularice el servicio es regresando a los ductos. Entonces, si regresa a los ductos va a haber otra vez el riesgo que se lo roben. Porque se lo están chupando. Pero el riesgo que se lo roben va a volver a pasar y la única forma de regularizar el servicio es echando a andar otra vez los ductos. Perfecto. ¿Qué va a pasar? ¿El mismo presidente va a ir en contra de su palabra? Bien. Gonzalo. Sobre esto mismo, ¿eh? Exactamente. Ese es por lo cual digo que la estrategia es fallida con esa claridad. Porque eventualmente por los costos que lo hace completamente inviable, físicamente no podemos llevar las pipas por todo el país. Porque No además es tenemos, superpeligroso no tenemos eso. suficientes pipas, además de ser extremadamente peligroso. Claro. A final de cuentas, la estrategia la voy a resumir en una frase muy sencilla. El presidente tomó básicamente para acabar los feminicidios a sacar a las mujeres. Eso fue lo que hizo. Esa no es una estrategia de largo plazo, no es sostenible. No podemos tener al ejército, todos los elementos de la Marina, todos los soldados, protegiendo los 24 horas del día los 17,000 kilómetros de ductos. Simplemente no. Vamos a abandonar a Tamaulipas, vamos a abandonar Michoacán, Guerrero. Claro que no. La estrategia, a final de cuentas, para dejar este juego de gato y de ratón es ir tras esos cárteles y no flaquear. Yo quisiera nada más decir una cosa porque luego se queda en el aire y pareciera que es una verdad absoluta. El decir y el estar insistiendo sobre el tema de que no lo hizo fulano, no lo hizo mangano, ¿no? Entonces, la gente votó el 1 de julio por un cambio, pero el cambio implica estarse equivocando porque hay un hombre que es el presidente de la República que cree que lo puede todo solo. Quitar un tornillo de la maquinaria no es un asunto sencillo. Perfecto. Hay que saberlo hacer. Perfecto. Pues muchas Legisladores, gracias. senadores, diputada. Muchas gracias. Gracias. Gerardo Gonzalo. Doctor. Gracias por Muchas estar esta gracias. noche con nosotros. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Momento es una pausa. Exactamente, volvemos con más. Esto es Bitácora Política.